Hola, ¿qué tal? Soy Juan y estás en PIDA. Bienvenido a esta masterclass de la serie Excel Desarrolla Apps Pro 3. Hoy vamos a ver una forma profesional de manejar configuraciones externas en nuestras aplicaciones desarrolladas en Excel usando archivos.ini. Habíamos comentado que esta era una de las configuraciones externas a Excel que íbamos a utilizar. ¿Y para qué usar archivos.ini? Bueno, usar archivos.ini o un archivo ini de configuración.ini es una excelente práctica cuando queremos separar el código de las configuraciones. Esto definitivamente hará que nuestras aplicaciones sean más fáciles de mantener, más fáciles de actualizar y de reutilizar, sobre todo si las usamos o si las distribuimos a varios usuarios o distribuimos diferentes versiones, ya que obviamente estas configuraciones externas nos van a ayudar a tener un mejor control sobre lo que queremos hacer con ellas y en ellas y cómo las queremos presentar al usuario final. La pregunta que quizá pueda surgir muy rápido es, ¿qué podemos guardar en un archivo .ini? La realidad es que podemos guardar cualquier cosa porque realmente es un archivo de texto. Ciertamente debe de tener una estructura definida para que pueda cumplir ah, la parte que queremos, ¿no? Que pueda cumplir eso que nosotros queremos hacer con ella. Y obviamente, pues debe de tener, como decía, una cierta configuración que vamos a ver un poquito más adelante. Pero decíamos que podemos guardar, por ejemplo, algo típico o ejemplos típicos que podemos utilizar es, podemos guardar una ruta de exportación o respaldos, o sea, donde queramos guardar a lo mejor reportes, la ruta de la carpeta o la locación donde vamos a guardar esos archivos, ya sea reportes que generemos o donde guardemos los respaldos de nuestros datos, el nombre de un usuario activo, aquella persona o aquel usuario que ingresó a la aplicación, guardamos su usuario para estarlo recuperando constantemente cuando lo necesitemos, cuando necesitamos presentarle alguna información y mencionar su nombre o su usuario, validar si ese usuario tiene permisos, ¿verdad? Revisándolo contra la tabla de usuarios, guardar la última fecha de acceso, que a lo mejor pudiera servir para cuando la persona o el usuario abre la aplicación, a lo mejor podemos comparar, ¿no? La fecha actual con la última fecha que la utilizó, y a lo mejor si tiene más de 3 días, decirle, qué bueno que volviste, o si tiene más de 5 o 10 días, decirle, hey, no olvides revisar si hay alguna actualización. No sé, es algo que a mí se me ocurre, ¿verdad? Pero igual tú puedes tener muchas ideas más. Obviamente, va a ser importante que cuando recuperes la fecha de último acceso, lo hagas, si quieres hacer una comparación, ¿verdad? Lo hagas justo antes. Primero recuperar la fecha que existe guardada en ese archivo y después guardar la fecha del acceso actual para que puedas tener una comparación, porque si en cuanto abres el archivo guardas la fecha de último acceso, pues cuando quieras obtener la última fecha, pues vas a tener la que acabas de guardar, que va a ser la del momento en el que estás ingresando. Entonces, lo ideal sería que primero recuperes la fecha que tienes guardada en una variable, ¿verdad? La guardas ahí y luego actualizas la fecha del día de hoy en la que estás entrando y luego haces una comparación de los días que pasaron, ¿no? Y en base a esos días, pues ahí tú mostrar lo que quieras mostrar al usuario. ¿Qué otra cosa podemos guardar en un archivo de configuración.ini? Pues una configuración de idioma o de país, ¿verdad? Si a lo mejor nuestra aplicación, nuestra plantilla la tenemos en diferentes versiones, pues a lo mejor podemos guardar la preferencia del usuario, si la quiere en español, si la quiere en inglés, no sé, en portugués, en los idiomas que tú manejes, ¿verdad? Aquí es donde al abrir el archivo tú recuperas esa configuración y dependiendo de la que tenga guardado el usuario, pues tú le muestras tu archivo en ese idioma, ¿no? Colores o preferencias generales del archivo, niveles de acceso o permisos del usuario, el nombre de usuario y la contraseña, si es que la persona ha pedido que se guarden o que se recuerde su usuario a la hora de ingresar.
¿verdad? O sea, todo ese tipo de cosas que regularmente o normalmente hacemos en un archivo de Excel y lo guardamos en una hoja y la ocultamos y todo lo demás, ¿verdad? Pues podemos hacerlo obviamente en un archivo de este tipo, ¿no? Claro está que si guardas una contraseña, lo ideal es que esa contraseña esté de cierta forma encriptada, como una encriptación que obviamente te pueda permitir VBA y todo lo demás, ¿no? O sea, y guardar únicamente información que pues no sea información sensible, porque el archivo .ini al final del día pues es un archivo de texto plano, ¿verdad? Que como mencionaba al principio, debe de tener cierta estructura, pero la realidad pues es que es texto plano. Entonces, el código VBA y las funciones ya las tenemos definidas en este archivo, ya las tenemos listas para utilizar y están definidas en un módulo. En este módulo son llamadas a las API de Windows para leer y escribir este tipo de archivos, y obviamente pues no vamos a necesitar instalar nada adicional. Esa es una de las ventajas, que no tienes que agregar referencias ni tiene que instalar nada adicional. Única y exclusivamente con puro código VBA vamos a hacer uso de estas funciones que nos van a ayudar a tener un poquito más de control sobre nuestras plantillas, pero sobre todo creo como la forma en la que le vamos a presentar al usuario final este tipo de información. Ahora, perdón, el utilizar el utilizar este tipo de configuraciones en un archivo .ini, ya hemos mencionado que por el hecho de ser configuraciones externas fuera del archivo, ya representan una gran ventaja a la hora de llevar a cabo actualizaciones o cambios o modificaciones a nuestra plantilla o en nuestro archivo o en como quiera que tú le llames a tu aplicación que has desarrollado. Eh, la verdad es que también va a ser más control, como que más control y una manera más rápida de darle mantenimiento para el desarrollador, ¿verdad? Para el usuario debería de ser transparente. Al contrario, digo, a él debería de brindar más facilidad a la hora de una actualización, que no tenga que andar haciendo respaldos de las preferencias y luego copiarlas y pegarlas o qué sé yo, recuperarlas. Entonces, este tipo de configuraciones y este tipo de desarrollo que estamos viendo en esta masterclass va más enfocada al desarrollador, no va tanto como para el usuario final, ¿no? Al final esta parte debería de ayudarnos como desarrolladores para que nosotros podamos hacer aplicaciones o plantillas o soluciones, ¿verdad? Más robustas y más configurables, más fácil de llevar a cabo la configuración o el mantenimiento de cada una de las plantillas que nosotros desarrollamos. Entonces, sin más preámbulo, pues vamos a ver unos cuantos ejemplos. Realmente es, como decía, el código ya lo tenemos desarrollado, el código ya está listo para ser utilizado y simplemente vamos a ver unos cuantos ejemplos de cómo podemos validar si una clave, una configuración existe, cómo podemos ver si tiene un valor, cómo la podemos leer, cómo la podemos borrar, cómo podemos eliminar toda una sección con ciertas configuraciones. Entonces, acompáñame al editor de código para que vayamos viendo de qué trata esto. Ok, ya nos encontramos aquí en nuestra ventana de VBA y tenemos aquí las UDFs. Bueno, aquí tenemos unos procedimientos sub, que es con los que vamos a trabajar, y decía que vamos a tener una UDF para validar primero, ¿verdad? Si existe una clave, vamos a tener una que nos ayude a crear la clave, otra que nos ayude a leer la configuración, vamos a tener otra que nos permita borrar o eliminar alguna clave, ¿verdad? Y algún procedimiento también que nos ayude a eliminar toda una sección de nuestro archivo de configuración que tengamos. Como decíamos, un archivo. Una de las ventajas es que cuando vamos a crear nuestras configuraciones, el archivo como tal, si este archivo no existe, nuestro código automáticamente va a crear
ese archivo al momento de crear la primera configuración, automáticamente va a crear ese archivo. Mira, aquí en esta carpeta únicamente tengo el archivo de trabajo. No tengo todavía el archivo como tal de la configuración. Entonces, lo que voy a hacer ahorita, es que vamos a crear una configuración. Bueno, primero vamos a ver, para poder definir la configuración, tenemos que pasarle, indicarle la ruta y el nombre del archivo, ¿verdad? Cómo se va a llamar nuestro archivo y en qué ruta va a estar almacenado nuestro archivo .ini, que es donde se va a guardar toda la configuración y es donde nuestro código va a leer desde ese mismo archivo. Por lo tanto, pues vamos a hacer referencia siempre a este archivo, ¿no? En este ejemplo, yo voy a dejar definido dentro del código, que no es una práctica común y que yo siempre hago énfasis en ello, ¿verdad? Pero por la comodidad, yo la voy a poner ahorita aquí. Voy a definir de manera absoluta en la ruta en la que se encuentra la aplicación, o en este caso este archivo de Excel directamente en la misma carpeta. Este TW es una UDF también que vas a encontrar aquí en el archivo, en un módulo de funciones, ¿verdad? Y no es otra cosa nada más que hacer una llamada a this workbook, si mal no recuerdo, ¿verdad? Punto pat, que hace referencia a este libro de trabajo, y en este caso, pero le estamos poniendo aquí pues que nos muestre, ¿verdad? La propiedad path, que no es otra cosa nada más que la ruta donde se encuentra el archivo. Entonces, este TW no es otra cosa nada más que el objeto this workbook, que lo convertí en una UDF para que tenga un nombre más corto, ¿verdad? Y sea alguna manera rápida de llamarlo. Entonces, con esto estoy construyendo la ruta, ¿verdad? Esto me da la carpeta o la locación en la que se encuentra este archivo de trabajo en el que tenemos el código, y simplemente estoy agregando una diagonal y estoy poniendo el nombre del archivo, cómo se va a llamar. En este caso, sysconfig.ini va a ser nuestro archivo. Por lo tanto, en esta ruta se va a guardar ese archivo, ¿de acuerdo? Entonces, cuando no exista el archivo, pues automáticamente lo va a crear, ¿verdad? Cuando mandemos llamar a esto no lo va a crear como tal. Esto únicamente nos define, ¿verdad?, el nombre del archivo, pero la misma función, las mismas UDF que tenemos para crear las claves en el archivo .ini, al momento de que valida si ese archivo no existe, pues automáticamente lo crea en esa ruta que le estamos pasando. Entonces, primero, ya tenemos entonces nuestro archivo en el ini config, en esta UDF, ¿verdad? Aquí esta nos va a devolver nuestro archivo. Siempre que queramos hacer referencia, ya sea para escribir una clave, para leer una clave, para borrar una clave, para modificar una clave, para eliminar una sección, siempre vamos a hacer referencia. En este caso, en este ejemplo, vamos a hacer referencia a esta UDF que me va a retornar el path completo o la ruta completa de este archivo, ¿de acuerdo? Entonces, primero, obviamente, podemos crear muchas configuraciones, ¿no? Al momento de abrir, por ejemplo, mi archivo, yo puedo crear la configuración del usuario, la contraseña, si es que tengo un login, o puedo crear una clave, o sea, una clave o una configuración. Lo que pasa es que en las configuraciones del archivo .ini viene lo que es la sección, viene la clave y viene su valor. En este caso, la sección es como si fuera un grupo de configuraciones. La clave es la configuración como tal, como pudiera ser el usuario, la contraseña, el idioma, recordar usuario, recordar contraseña, y el valor pues es el valor que tiene cada una de esas configuraciones, ¿no? Entonces, si yo puedo crear la primera vez que abro el archivo, ¿verdad? Que para eso también, para saber cuándo es la primera vez, pues pudiéramos decir, pues, ¿cómo voy a saber si es la primera vez que abro un archivo? O ¿cómo voy a saber? No puedo decir cada vez que abra el archivo ir a crear todas las configuraciones con el valor por defecto que tengo, porque si se trata de que estas configuraciones me van a ayudar precisamente a eso, a que yo pueda guardar configuraciones para la siguiente vez que abra el archivo y todo, pues necesito de cierta forma validar cada vez que vaya a guardar o crear una configuración, necesito validar que esa configuración exista. Entonces, para ello tenemos la UDF que se llama existe ini key, ¿verdad? Esta nos va a ayudar a saber si
una clave de la configuración o una configuración en nuestro archivo .ini existe. Entonces, ¿qué es lo que me pide? Esta existe ini key no es la misma que validar. Ese es un procedimiento sub que me va a ayudar, ¿verdad? Y vamos a mandar llamar a esta UDF. Entonces, esta UDF, fíjate, me pide una sección. La sección, como decía, es la que agrupa a varias configuraciones, a una o más configuraciones en el archivo .ini. Y ahorita que creemos unas cuantas, vamos a ver cómo queda configurado el archivo, ¿no? Pero simplemente vamos a ver primero, para poder validar si existe, voy a validar si existe eh, la configuración o la clave usuario. Ojo que cuando digo clave no me refiero a la clave contraseña o al password, ¿ok? Sino a la clave que no es otra cosa nada más que una configuración dentro de una sección del archivo .ini. Entonces, la sección se llama login y la clave se llama usuario dentro del archivo que me devuelve. Recuerda que iniconfig es la UDF que tenemos acá arriba que me va a devolver o retornar, ¿verdad? La ruta completa del archivo de la configuración. Entonces, con esto estamos validando o queremos validar si la clave usuario existe en la sección login, ¿verdad? Si existe, me va a decir que sí existe y si no, pues me va a decir que no existe, ¿no? Entonces la ejecuto y me dice la clave usuario no existe. Entonces, aquí estamos validando que no existe, digo, y podíamos ver que no tenemos todavía configurado, o todavía no existe nuestro archivo .ini. Entonces, vamos a crear unas cuantas claves o unas cuantas configuraciones dentro de este procedimiento. Tengo aquí algunas cuantas. Mira, con la llamada a la UDF crear ini key, le estamos diciendo que dentro de la sección app, te fijas, tengo aquí cuatro y tengo cuatro distintas claves. Ojo, tengo la clave que se llama clave, que en este caso vamos a ponerle password, ¿ok? Le estoy diciendo que me cree la clave password dentro de la sección app y el valor de perdón, bueno, esta es la sección app, entonces a esta le vamos a ponerle pass app, porque lo que quiero que veas aquí es que yo puedo poner, aunque se va a llamar pass app, se puede llamar sin ningún problema password, mejor. Lo que quiero ver aquí es que veas que podemos repetir una clave siempre y cuando sea en diferentes secciones. Por ejemplo, aquí dentro de la sección app voy a crear la clave o el password 12345. Voy a crear también el idioma y le voy a poner ES como haciendo referencia que es el idioma español. Ojo, que puedo crear miles de configuraciones y ponerle los valores que yo quiera y pues no van a hacer nada o no van a funcionar a menos que yo les decida, ¿no? También obviamente qué funcionalidad va a tener cuando yo lea esas configuraciones, porque no se trata únicamente de que yo le diga aquí, pues de English o francés o qué sé yo, y automáticamente el sistema va a hacer magia, ¿no? O sea, obviamente es para guardarlo y saber cuál es la preferencia del usuario. Vamos a crear también una que se llama reportes dentro de la misma sección app y la última de la sección app va a ser último acceso, que va a ser para guardar, como decía, la última fecha de acceso. Mira que cada una de ellas en el último parámetro o en el último argumento le estamos pasando la UDF iniconfig para que le estamos indicando que van a ser dentro del archivo ese que hemos definido. Luego tenemos una sección login en la cual vamos a guardar el usuario, vamos a guardar la clave que dijimos que le íbamos a poner el mismo nombre que password. Ok, puedo tener password aquí y puedo tener password acá, pero esta es la sección app y esta es la sección login que va a ser para guardar el usuario, para guardar el password, para guardar un valor de recordar usuario. Si es verdadero, le vamos a poner el 1. Si el usuario dice que no lo quiere recordar, le vamos a poner un 0, ¿no? Los puse distintos para que puedas ver los valores que debemos de guardar. El 1 y el 0. El 0 representa el falso y el 1 representa el verdadero. Adicional a ello, pues en esta parte, acá lo he dejado como texto plano el password 12345 y acá he agregado o lo he encriptado con esta función que tengo dentro del módulo funciones, pida funciones. Tengo una UDF que se llama encriptar texto que me pide que le ponga, en este caso, la contraseña 1234 ABCD
hasta la D la voy a dejar. Y luego me pide una clave. La clave tiene que ser un valor, un string. Pueden ser números, letras, lo que tú quieras, pero al final del día están representados por un string, va entre comillas. ¿Ok? Y esto lo que va a hacer, pues que va a crear que esta contraseña que le estamos pasando la va a encriptar de cierta forma y no va a tener el dato de texto en texto plano, en este caso la contraseña, ¿no? En el recordar usuario dijimos que iba a ser un 1 o un 0 para falso o verdadero, y recordar clave 0 y 1 también para falso y verdadero. Entonces, al momento de yo ejecutar este procedimiento, voy a venir para acá y lo voy a ejecutar. Le voy a dar aquí correr o F5. Voy a venir acá y veo que ya tengo mi archivo de configuración y voy a traerlo por acá. Y aquí lo tengo. Voy a hacerlo un poquito más grande. Y tenemos aquí la sección app. Mira cómo dijimos que tiene cierta estructura. Aquí tiene la sección app. Tiene la clave password y tiene el valor 12345, que fue como lo definimos en nuestro código. Tiene la clave idioma con su valor ES. Tiene la clave reportes con la ruta, ¿verdad? De todo lo que es nuestra ruta donde está guardado nuestro archivo de Excel, y luego diagonal reportes, que es donde vamos a guardar, o en este caso nuestra ruta para guardar los reportes. No vamos a guardar nada, simplemente estamos creando la configuración. El último acceso, aquí tenemos la fecha con la hora, ¿verdad? Que fue a la hora que lo ejecutamos, que obviamente pues esto debería de ser al ingresar a nuestro archivo, después de que se haya hecho todas las validaciones que tengamos que hacer, ya sea que si tenemos login y todo lo demás, ¿verdad? A lo mejor ahí lo puedes guardar. Como decía, si lo tienes que comparar, pues primero recuperas el último acceso, lo guardas en una variable y luego guardas ya el acceso actual para que puedas hacer la comparación. Luego, mira, tenemos una sección que se llama en este caso login, y luego tenemos el usuario admin, tenemos el password que lo tenemos aquí encriptado, tenemos recordar usuario con un 1, que esto debería decirnos que es verdadero, y recordar clave con un 0, que esto debería de indicarnos que es un falso. Entonces, ya tenemos aquí nuestro archivo. Como puedes ver, el archivo no existía y el archivo se creó automáticamente al crear cada una de las configuraciones o al ejecutar el procedimiento para hacer esta parte, ¿no? Entonces, ya tenemos aquí cómo crear estas configuraciones. Digo, con esto ya te puedes dar una idea de todo lo que puedes hacer, pero pues no nos serviría de nada si solamente tenemos una configuración, porque lo ideal es que cuando nosotros creamos estas configuraciones, las podamos recuperar también a través del mismo código de VBA de nuestro entorno de desarrollo, ¿verdad? Para, dependiendo de lo que obtengamos, entonces nosotros podamos actuar y podamos mostrarle al usuario cierta información, dependiendo de lo que tengamos guardado. Ahora, ¿cómo vamos a leer o cómo vamos a recuperar cada una de las ¿cómo vamos a recuperar cada una de las configuraciones? Bueno, muy sencillo. Aquí tenemos un procedimiento sub que nos ayuda a ver, ¿verdad?, cómo podemos recuperarla, y simplemente aquí vamos a recuperar la clave usuario de la sección login. Recuerda que para ello también vamos a indicarle en nuestro archivo que se encuentra o que nos los va a dar iniconfig, ¿verdad? Entonces defino una variable. Pude haberlo hecho todo esto directamente acá, pero lo estoy haciendo por partes, ¿no? Defino una variable user del tipo string y luego le digo leer ini_key, que es mi UDF, y la UDF me va a pedir la sección. Recuerda que tiene que ser la sección. Si yo aquí hubiera puesto app y acá hubiera puesto password, o aquí hubiera puesto password pero acá le pongo login, pues me va a dar la de login, ¿no? Y si le pongo app, pues me va a dar el usuario que guardé, o perdón, el password que guardé en la sección de app. Por eso es importante indicarle la sección que queremos leer y la clave que queremos leer, porque puede existir la misma clave en distintas secciones, ¿de acuerdo? Entonces, le indicamos la sección que queremos leer, la clave de dicha sección que queremos obtener, y obviamente pues le tenemos que pasar la ruta de nuestro archivo, ¿verdad? Para que lo lea en ese archivo específicamente. Y simplemente aquí le estoy diciendo usuario actual y me va a decir el usuario que tengo guardado, que pues como vimos guardamos el usuario admin. Ahora, si yo quiero
Esto me va a leer la clave y voy a ponerle por acá. Bueno, esto me va a leer el usuario. Lee el usuario. Y vamos a poner por acá. Vamos a ponerle a leer la contraseña. Y estos van a ser únicamente los dos ejemplos que vamos a ver. Leer config. Vamos a ponerle acá password. Y aquí voy a poner password. Y aquí voy a poner password. Y aquí le voy a poner password. Y le voy a poner acá. Que obviamente esto no es algo que se lo mostremos al usuario, ¿no? Regularmente lo hacemos para hacer alguna comparación, alguna validación, pero lo estoy mostrando únicamente para que veas cómo se recupera. De la sección login voy a recuperar el password en el mismo archivo y aquí simplemente le voy a decir que me muestre lo que encontró. Obviamente me va a mostrar el texto encriptado, ¿verdad? Entonces para esto, ¿qué tendría que hacer? Bueno, el password, aquí ya tengo el texto encriptado, ¿verdad? Acá vamos a ponerle por acá texto encriptado. Y vamos a ponerle por acá texto desencriptado. Y vamos a ponerle que pass va a ser igual a, y le vamos a poner vida funciones punto desencriptar texto. Ajá. Y luego me dice que el texto encriptado, pues le voy a poner pass, que es mi variable donde ya lo tengo recuperado. Y dijimos que la contraseña, ojo, pues aquí le tenemos que poner la contraseña. Regularmente la contraseña debería de ser, a menos que siempre la recuerdes y que te acuerdes cada vez si utilizas alguna distinta, ¿verdad? Pero en este caso, pues en mi caso bueno, en el caso tiene que ser la misma con la que le encriptamos, tenemos que pasarle la misma contraseña para desencriptarlo, ¿verdad? Aquí la recomendación a lo mejor que sería que pues utilices una para toda la aplicación, que sea a lo mejor difícil de recordar o qué sé yo. O fácil de recordar, pero para ti y difícil para las personas, ¿no? Entonces, en este caso, esto me debería de dar el texto ya desencriptado. Si lo ejecuto de nueva cuenta, mira cómo ahora me dice 1, 2, 3, 4 ABCD, que era el mismo que tenía por acá. Si yo le pongo, no sé, una contraseña distinta, pues obviamente no va a corresponder, ¿verdad? La contraseña con la que yo había guardado. Entonces, esta es la manera de recuperar las configuraciones que tenemos. Ahora, si yo quiero eliminar, por ejemplo, en mi archivo, dijimos que aquí tengo password, ¿ok? Aquí tengo la clave password dentro de la sección login. Si yo quiero eliminar una clave, podemos, por ejemplo, aquí ponerle login, y si yo pongo aquí password y le indico obviamente el archivo, mira que al momento de yo ejecutarlo, este procedimiento me va a eliminar la clave password de la sección login. Si yo vengo al archivo de nueva cuenta, voy a ver que ya no lo tengo. Tengo login, usuario, recordar clave, pero no tengo el de password. Si yo quisiera borrar una sección completa, cuando digo sección me estoy refiriendo en este caso a la sección login con todas con todas sus claves o configuraciones, o a la sección app con todas sus configuraciones, ¿no? Entonces yo aquí le pongo simplemente esta que se dice eliminar sección ini, ¿ok? Me va a crear una ini key. Bueno, en este caso, aquí te puse la nota. La siguiente llamada a la sección, en este caso voy a ponerle por acá login. Bueno, login elimina todas sus configuraciones, ¿ok? Entonces, aunque yo le estoy diciendo aquí que me cree una ini key, porque es la misma llamada, solamente que con el hecho de que yo le ponga aquí, no basta con ponerle, bueno, le pongo valores vacíos, y pongo valores vacíos aquí, o una cadena vacía para esta sección, y en la clave le pongo esto, y en esto le pongo, y hago referencia al archivo. Si yo lo ejecuto y vengo por acá,
mira que me sigue apareciendo lo mismo. Lo que tengo que hacer aquí es que tengo que dejarle el VBA null string a esa sección, ejecutarlo y en ese momento sí me lo va a borrar. Entonces, si yo quiero borrar una sección completa porque a lo mejor la quiero eliminar y voy a hacer modificaciones de las configuraciones o qué sé yo, para lo que se te puede ocurrir, aquí la tienes. Esta es la manera de eliminar una sección completa con todas sus configuraciones. Utilizas la misma llamada a crear ini-key como para crear una configuración en una sección determinada, ¿verdad? Simplemente le dices cuál es la sección y en los siguientes dos parámetros o argumentos vas a poner el VBA null string y vas a hacer referencia obviamente también al archivo en el cual quieres ejecutar esta tarea y automáticamente te va a borrar todas las configuraciones. Entonces, ya tenemos cómo podemos eliminar una sección, cómo podemos eliminar un valor, perdón, una clave. Ahora, también si yo quisiera, voy a volver a ejecutarlas para que me tenga otra vez toda la información. En el caso de que yo quisiera, por ejemplo, vamos a ir a la de idioma, la quiero dejar vacía, ¿ok? Si yo le digo app idioma y le pongo vacío, ¿verdad? Lo que va a pasar es que pues me lo va a dejar, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá arriba. Idioma existe, la clave existe, pero está vacía, ¿ok? O sea, existe, pero está vacía. Quiere decir que la configuración idioma sí existe dentro de la sección app, pero está vacía. No es lo mismo que exista, ¿verdad? A que no exista. Perdón, no es lo mismo que exista y que esté vacía a que no exista. Y para ello pues tenemos acá esta parte de validar la ini-key, ¿no? Por ejemplo, si yo le pongo aquí app y le pongo aquí idioma, me va a decir, voy a cambiarle aquí. Bueno, el idioma, la clave idioma y aquí la clave idioma. Recuerda que clave es la configuración, ¿no? Entonces, si yo le digo esto, me dice que la clave idioma sí existe, aunque su valor es vacío, ¿verdad? Pero sí existe. Entonces, debemos de entender la diferencia en que si existe o está vacío, porque si no existe, ¿ok? Yo la tengo que crear. Y si existe pero está vacía, pues puede decir que el usuario ya interactuó con esa configuración y a lo mejor en las opciones que nosotros le estamos dando para dicha configuración, a lo mejor, no sé, voy a poner un ejemplo, viene un valor sí, no y un valor vacío. Entonces, a lo mejor la persona no seleccionó ni sí ni no, sino seleccionó el vacío, o quiere decir que a lo mejor no ha interactuado con esta configuración. Y cuando esté vacío, que exista y esté vacío, puede decirme a mí como desarrollador que el usuario no ha establecido una configuración. Y cuando no existe, probablemente a mí como desarrollador me pudiera decir que el usuario es la primera vez que abre la aplicación. Entonces, ahí está la diferencia y ahí está la clave para cómo tú deberías de utilizar esta UDF que se llama existe ini-key, que es esta de por acá, ¿verdad? Que si tú determinas que la primera vez que la persona abre la aplicación deben de existir o debe de generar ciertas configuraciones, entonces la siguiente vez que tú abras el archivo o cada vez que abras el archivo, antes de crearlas o validarlas o establecer valores, ¿verdad? Tú deberías de a lo mejor verificar si existe a lo mejor una que sea clave dentro de todas esas que te indiquen que es la primera vez que el usuario ejecuta la aplicación, ¿verdad? Puede ser una configuración que se llame primera vez, ¿verdad? Que cuando se ejecute la aplicación por primera vez, la lees y si no existe, ¿verdad? Vas y la creas en ese momento. Entonces ya una vez que la creas, pues ya le vas a decir que no, ¿verdad? O la creas y le pones que sí, qué sé yo. Pero esa es la idea de existe ini-key. De esa manera tú puedes validarlo, porque como decía, supongamos que por defecto creas la configuración idioma y tú por defecto le pones ES de español, ¿ok? El usuario, tú guardas con la configuración ES,
por defecto tú la vas a guardar. Cuando el usuario abre el archivo, automáticamente se va a crear la configuración idioma y le vas a poner ES. El usuario se va a la configuración del sistema y dice idioma predeterminado y él le pone inglés. Guarda, cuando guarda se actualiza la configuración y se guarda EN de inglés, ¿verdad? Si tú la siguiente vez que abre esta persona el archivo, bueno, en este caso siempre que se abre el archivo, tú siempre vienes y guardas en automático ES, pues entonces no va a servir de nada porque la configuración que el usuario guardó, tú la vas a estar automáticamente cada vez que él abre la vas a estar reemplazando. Entonces, lo primero que deberías de hacer, ¿verdad? Es ir a ver si existe la configuración idioma. Si no existe, la creas y le pones ES, que va a ser tu configuración por defecto, ¿verdad? Si la configuración ya existe, pues no haces absolutamente nada, porque si ya existe, quiere decir que el usuario, ¿verdad? Probablemente ya interactuó con ella. No vas a saber a lo mejor si fue la primera, bueno, puedes saberlo, pero sería obviamente estar contando las veces que el usuario interactúa con esa configuración, pero el hecho de que ya exista quiere decir que ya está ahí y ya está siendo manipulada a través de las configuraciones o del formulario que tú tengas para dicha tarea dentro de tu aplicación, ¿no? Entonces, lo ideal antes de que tú establezcas por defecto, ¿verdad? O que ejecutes un procedimiento que cree o que actualice configuraciones, es primero vaya a ver si existe, porque si ya existe, probablemente el usuario ya hizo su configuración o ya tiene establecidas sus preferencias de su aplicación, ¿verdad? Entonces, pues no podemos llegar y cada vez que abra el usuario la aplicación, estarle poniendo las configuraciones por defecto, porque de esa manera de nada va a servir, ¿verdad? Que el usuario haya guardado sus configuraciones, porque si no, de esta manera, cada vez que el usuario entre, pues va a tener que estar estableciendo sus preferencias y obviamente pues eso no tendría ningún sentido porque precisamente de eso se trata, ¿verdad? Este tipo de configuraciones, de que podamos guardar las preferencias del usuario o las preferencias de la aplicación o qué sé yo, ¿verdad? Para que cada vez que el usuario entre, ¿verdad? Pues tenga lo que él ya guardó en algún momento. Entonces, volviendo a esa parte, como decíamos, podemos guardar nuestras configuraciones, ¿verdad? Podemos leer nuestras configuraciones, podemos eliminarlas, podemos modificarlas. Entonces, por ejemplo, en el usuario, al momento de que yo aquí estamos creando por defecto, obviamente, ¿verdad? Estas son ejemplos. Estamos creando el usuario, acá en la parte de login, el usuario y el password, ¿verdad? Pero obviamente estos deberían de estar, ¿verdad? Si es que tú tienes una aplicación que utilice un formulario de login, pues este, um, una vez que el usuario hace login y se ha validado de manera correcta, pues entonces puedes guardar el usuario y puedes guardar la contraseña que te pueden servir para mientras está conectado, estar haciendo a lo mejor algunas validaciones sin estarle pidiendo, ¿verdad? Los datos de nueva cuenta. A lo mejor la contraseña, si es necesario que se la pidas por si alguien más está haciendo uso de la computadora cuando este usuario que hizo login no está, pues entonces a lo mejor la contraseña se la pides sí o sí siempre, ¿verdad? Y a lo mejor el recordar contraseña, el recordar usuario y el recordar clave de login, pues a lo mejor esto lo puedes poner en el formulario, ¿verdad? Que sea una configuración que se guarde una vez que ya se validó y que tenga a lo mejor un check ahí que diga guardar usuario, recordar usuario, un check o una palomita que diga sí, no, recordar clave, sí, no, y lo guardas aquí y cuando abre el archivo, pues entonces recuperas estas configuraciones tal como lo hicimos, ¿verdad? Con los datos que guardamos en el registro de Windows. Entonces, esta es la parte para lo cual nos pueden servir los archivos .ini. Entonces, aquí tienes algo que seguramente va a ser de mucho, mucho provecho porque nos va a ayudar a la hora de que nosotros como decía al principio, esto más que algo que el usuario va a ver o que el usuario se va a beneficiar de ello o él va a estar interactuando con ello, pero seguramente ni va a saber de qué se trata, ¿verdad? Él va a ver solamente que dice, no sé, ¿quieres guardar el color de fondo de la pantalla inicial, por poner un ejemplo? Ah, sí, quiero que siempre cada vez que entre sea de tal color.
Entonces, o quieres ¿cuál es tu idioma preferido? No, pues el inglés o el español, el francés, el alemán, el portugués, sale. A la siguiente vez, pues que no tenga que volver a seleccionarlo. Entonces, realmente los más beneficiados con este tipo de configuraciones somos nosotros como desarrolladores, porque es una manera de guardar configuraciones fuera del archivo que nos van a permitir, como decíamos al principio, de alguna manera tener más control sobre las nuevas versiones, sobre las actualizaciones, sobre las distribuciones que tengamos con los distintos usuarios, ¿verdad? Y de la misma manera, pues podemos estar, como decía, tener tantas configuraciones como tú consideres necesarias. Las puedes agrupar por secciones y puedes definir todo lo que tú quieras, ¿no? Si en algún momento a lo mejor hay algunas configuraciones que tú guardas que son claves para ti, que te pueden dar que son indicativos de cuando ocurre algún error o algo, cuando algo suceda, que el usuario, por ejemplo, tenga algún problema que no pueda acceder o qué sé yo, entonces tú a lo mejor guardas ciertas configuraciones que te pueden dar una idea de lo que está ocurriendo. Entonces tú le puedes decir al usuario, ¿sabes qué? Abre este archivo y fíjate qué dice en tal parte. Porque como decía, el usuario tal vez ni va a saber que ese archivo está ahí. A lo mejor lo va a ver porque si él abre el archivo directamente de la carpeta y solamente tiene el archivo de Excel, pues a lo mejor se va a percatar que ese archivo va a estar ahí, ¿verdad? Y si la persona se percata, pues hacer énfasis en que esos archivos pues no los deben de tocar, que debe de estar ahí porque es la configuración, y que cuando tú lo necesites, pues a lo mejor él lo puede abrir y te puede copiar el texto que dice, o tú le puedes pedir cierta configuración que tengas ahí, ¿verdad? Sin necesidad de que tengas que guardar información en una hoja protegida de Excel, que la persona tenga que proporcionar una clave o tenga que hacer no sé qué tantas cosas para mostrar esa hoja visible y luego te pueda dar información que a lo mejor puede contener más información. No sé, tantas cosas que pueden uno pensar, pero creo que esto de guardar configuraciones en archivo .ini definitivamente tiene que ser algo que puede venir a cambiar la forma en la que desarrollamos y la forma en la que controlamos y mantenemos nuestras aplicaciones. Por lo tanto, ahí tienes un puñado de UDFs que te van a ayudar a crear, a validar si existen, a leer, a borrar, a crear secciones, a borrar secciones de configuraciones en archivos .ini, que seguramente te van a hacer la vida más fácil a la hora que tú desarrollas aplicaciones pro. Nos vemos en la siguiente. Hasta pronto.